¿Qué tal están? Muy buenos días. Em, Les mando un saludo muy fuerte, muy grande a todas las personas que nos visitan frecuentemente, las personas que son nuevas también. Les saluda Antonio Paniagua, su servidor. Estamos teniendo, ya muchos saben, estamos teniendo aquí todavía de forma virtual pues unas reuniones en donde compartimos la palabra de Dios, donde alabamos a Dios y donde tratamos de conocernos lo más que podamos unos a otros para poder pues caminar juntos en este mundo y en esta vida que no siempre es fácil, acompañándonos unos a otros, pero sobre todo caminar con Dios. Eso es lo que queremos, ¿sí? Em, Te decía que, bueno, estamos de forma virtual todavía, pero también a veces nos hemos podido estar viendo. El domingo pasado estuvimos allá en Veracruz y bueno, pues es muy distinto, sobre todo para uno. em, es muy distinto estar hablando y estar comunicándose con las personas en vez de a través de la máquina, ¿no? De la computadora. Y bueno, pues fue muy hermoso ver a los hermanos y a los amigos de allá, compartir con ellos, estar con ellos, disfrutar la presencia de gente tan linda. Eh, Después no es por, eh, no es por darte envidia, ¿verdad? Porque sé que hay muchos lugares que nos están visitando y que, aunque también hemos estado con ellos y también hemos estado juntos, en ocasiones, bueno, pues por causa de la pandemia no ha sido tan frecuente, ¿no? Entonces, después de la reunión, nos fuimos a casa de unas personas en un pueblo cercano y comimos allá, nos invitaron a comer a muchísimos hermanos y bueno, pues tal y como dice la escritura, compartiendo juntos, con alegría, con unánimes, con gusto, con un gusto increíble de conocernos cada vez más. Y bueno, pues esas son las bendiciones inmediatas de, de estar en la casa de Dios, de estar en la iglesia de Dios, de estar con los hermanos que están buscando lo mismo, con las personas que están buscando lo mismo o sea, a Jesucristo. Y bueno, pues solamente se lo quería comentar. Ojalá pronto podamos reunirnos cada vez más, porque no hay nada como el compañerismo y como el poder abrazar a alguien o el poder sentarte a hablar con alguien y, y así cara a cara. Entonces, bueno, pues estamos reconociendo las bendiciones grandes de la semana pasada, de estar juntos y bueno, esperamos también contigo o cualquier persona que nos está visitando o que viene por primera vez, que algún día nos conozcamos, si el Señor así lo dispone y lo permite. Así que hoy vamos a seguir con nuestras pláticas. Quiero solamente mencionar que hemos estado hablando de la esperanza eh, y ha resultado muy interesante el tema, ha resultado muy bendecido, muy productivo, nos ha enseñado muchas cosas Dios por medio de su palabra y hoy vamos a seguir con eso. Y de hecho todavía no vamos a acabar hoy, pero hoy también vamos a ver algo muy interesante que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a enseñar y que te va a servir mucho. Así que te ruego que te quedes y además que pongas todos tus sentidos en buscar a Dios y en que esta reunión tenga mucho propósito para tu vida y una vez teniendo propósito para tu vida, la va a tener para todos los que están cerca de ti. Así que nuevamente bienvenidos según se vayan incorporando a nuestra reunión. Antes de comenzar a hablar, a abrir las escrituras, vamos a tener un tiempo de, de oración, de alabanza a Dios, de meditación en Él, en su palabra y lo que tú quieras y necesites.
Para eso se provee en estos momentos en donde por medio de algunos cantos nos dirigen los pensamientos hacia cierto lugar, y ese lugar es Dios, y ese lugar es pues el propósito mejor de la vida, que es precisamente hacer las cosas bien, estar con el Señor Jesucristo y caminar con Él todos los días, no en forma de religión. En forma de religión me refiero a que la gente cumple con el domingo, cumple con haber ido a una reunión o a otra y entonces ya ha cumplido con eso. Pero sin embargo, la vida cristiana pues no es así. La vida cristiana es 24/7 con el Señor Jesucristo, 24/7 en su presencia, 24/7, o sea, en todo momento estamos conscientes de que Él está con nosotros y eso es buenísimo. Las personas que necesitan a Dios, pues qué mejor que tengan la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días, no va a haber uno que no. O sea, Él lo ha prometido. Así que usemos este tiempo para pensar y para alabar por medio de los cantos que las hermanitas nos habrán preparado. Y entonces después pasamos a las escrituras. ¿Qué le parece? Si gusta, cierre sus ojos. Si gusta, eh, concéntrese para que juntos pidamos a Dios la bendición que necesitamos. Estamos conscientes de que todo el mundo habla, de que todo el mundo puede enseñar, de que estamos en la época de la comunicación y donde puedes encontrar enseñanzas en cualquier lado. Si te metes al YouTube o te metes al Google y entonces buscas y encontrarás un predicador o 1000 predicadores. Sin embargo, lo que queremos no es oír la voz de un predicador, queremos oír la voz de Dios, que es la que necesitamos, y para eso requerimos pedírselo juntos, para que juntos el Señor nos conteste, además nos dé a cada uno lo que cada uno necesita. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día. Te damos muchas gracias por la bendición y el gusto que nos da de estar juntos y de estar unidos en tu palabra y estar unidos en tu presencia y recordar todas las cosas hermosas, maravillosas, grandes, buenísimas que has hecho con nosotros. Recordar tu compañía que esta semana hemos tenido, las decisiones difíciles que tú nos has ayudado a tomar, los momentos difíciles que tú has hecho mucho más sencillos, la gracia que nos has dado abundantemente. Te queremos juntos alabar, decir lo que has llegado a ser para nosotros, que es todo, ¿no? Cada vez que te conocemos más, cada vez queremos más estar contigo. Y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar unidos haciendo esto. Te pedimos bendigas a cada persona, te pedimos que esta reunión cumpla ese propósito que es para que nosotros te podamos dar alabanza y gloria que tú mereces, y también requerimos de ti, Señor, para que nuestro corazón sea más suave, más blando, más parecido a ti, y cada vez nuestras vidas sean más agradables y cada vez nuestro carácter sea más como el tuyo. Padre, muchas gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció,
su autoridad. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén, Dios, porque solo tú eres el Dios verdadero, Señor. Porque solo tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda la gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Te alabamos, Jesús. Amén. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Te alabaré,
naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Amén. Te alabamos, Jesús. Te glorifico, mi Dios. Sé exaltado por siempre, exaltado, Señor, yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado, y yo te
Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu Espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Pues solo tú eres Dios. Pues solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Amén, Jesús. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios nuevamente, por los momentos en donde tenemos más oportunidad de concentrarnos en las cosas eternas, de ver lo que no se ve normalmente, lo que en los días apresurados de la ciudad o de tu trabajo, pues hace que sea más difícil ver. Por eso también es el día de reposo, por eso también es el domingo. Y siempre lo fue. A ver cuándo platicamos de esto, porque ese siempre fue el objetivo en el día de reposo, que el pueblo de Dios pudiera recordar las maravillas de Dios, que el pueblo de Dios pudiera dejar lo cotidiano, lo de todos los días, el trabajo de todos los días, y pudiera poner su mente en las cosas de Dios y no olvidarse. Entonces el día de reposo tenía también, además de que descansara el cuerpo, también
que descansara la mente y que también el espíritu, o sea, como que la persona se reencontrara, volviera a enfocarse en lo más importante. Por eso era tan sagrado, por eso era tan penado el romper el día de reposo, porque en realidad pues era sinónimo a empezar a olvidarse de Dios, lo cual hoy en día es lo que pasa en todas nuestras ciudades y en todos nuestros pueblos y en cualquier país de los que estamos representando. Como la gente se ha olvidado de Dios, pues por eso las cosas están como están. Pero bueno, gracias a Dios por estos momentos nuevamente y ahora sí vamos a pasar a nuestra predicación de hoy o a nuestra enseñanza de hoy. Si tuviera un título, la enseñanza de hoy tendría que llamarse algo así como ¿de qué manera o cómo la tribulación produce esperanza? Al principio había pensado en llamar la esperanza no a vergüenza, que está en el mismo texto y que en un ratito lo vamos a leer muy bien, pero creo que el énfasis en esta plática de hoy, el énfasis específico, es de qué manera los problemas y las aflicciones producen esperanza. Vamos a tratar de entender lo que dice la Biblia y para eso, obviamente, pues nos vamos a meter en el texto que habla de eso, que está en Romanos capítulo 5. Todavía no lo pongan porque quiero hacer un breve resumen o corolario, digamos, como introducción acerca de lo que hemos estado hablando, quizás también por si tú vienes por primera vez, por si tú te conectas o no has tenido oportunidad de escuchar las pláticas previas. Hemos estado hablando y específicamente nos hemos estado adentrando en la palabra esperanza, pero más que únicamente en el vocablo, el cual hemos visto en hebreo y hemos visto en griego y hemos visto en español, más en el concepto, en la idea de la esperanza. ¿A qué se refiere la escritura cuando habla de la esperanza? ¿Por qué es algo importante? ¿Por qué la Biblia la menciona como algo diferente y separado a la fe? A pesar de que se parecen muchos, digamos que son como si fueran primas cercanas, ¿por qué? Pero hay algunas diferencias y algunos matices que nos han venido muy, muy bien entender y te recomiendo, si no has tenido la oportunidad, te recomiendo que las escuches, que las busques, que las escuches o que se las pidas a las personas que te invitaron o que pudieran estar un poquito más cercanas a los que pueden tener este material. La semana pasada vimos que primero de Pedro, en el capítulo 1 se menciona que por la misericordia de Dios, Dios nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que vimos la semana pasada, cómo Dios nos hace por medio de la resurrección de Jesucristo renacer o nacer a una esperanza viva, y entonces ahí ya nos dimos cuenta de que estamos hablando de una esperanza que no está muerta, de una esperanza que no muere, de una esperanza que no es vana y de una esperanza que es viva, y de eso es lo que vamos a ver o de lo que nos va a dar la pauta para hablar el día de hoy, porque no solamente, como vimos la semana pasada, hay diferencias claves entre una esperanza viva y las esperanzas que mueren o que desilusionan, que defraudan, o sea, las esperanzas que muchas veces la gente pone en ellas y que, bueno, simplemente no se cumplen o simplemente cuando se cumplen, pues no resultó que las cosas cambiaron como pensaban que iban a cambiar. Vimos y nos dimos cuenta lo importantísimo que es que nosotros caminemos con esperanza en nuestro peregrinar, o sea, porque la esperanza nos va a acompañar y nos va a permitir que nuestro peregrinar sea bueno aquí en esta tierra. ¿Qué llamamos peregrinar? Es una palabra que encontramos en la Biblia y, por cierto, también Pedro, el apóstol Pedro la menciona y la dice, y ese concepto de peregrinos, que significa que
no tienes una morada aquí, sino que vas a otro lado, vas a otra casa, no perteneces aquí, sino que estás caminando por aquí, pero estás de paso y vas hacia otro destino. Y eso es exactamente lo que nosotros vivimos en esta tierra. Somos peregrinos que estamos caminando y avanzando hacia una patria que no está aquí, a pesar de que aquí podamos tener nuestra patria y unos puedan ser españoles o otros puedan ser colombianos o mexicanos o estadounidenses o de la nacionalidad que quieras, nicaragüense, hondureño, pero somos peregrinos en o sea, somos, independientemente de lo que seamos, somos peregrinos porque nuestra morada permanente no está aquí, sino que está en los cielos. Y en este transcurso, en ese peregrinar, necesitamos andar con esperanza, porque si no andamos con esperanza, vamos a andar mal, podemos perder el camino y no vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, pero con esperanza sí. La esperanza va a proveernos, y ya lo vimos con mucho mayor profundidad la semana pasada, nos va a traer el gozo que nos fortalezca y nos anime a mirar las dificultades de una manera distinta, y nos va a traer también esa sensación y ese saber que no podemos arriesgar por alguna capricho, por alguna tontería, por algún permiso, porque dice el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, o sea, uno se guarda precisamente por esa esperanza de hacer lo malo y de perder esa oportunidad tan grande que Dios nos está dando de caminar a su lado todos los días, como hablamos al principio, todos los días, cada uno de los días, ¿sí? Ahora, el tema de hoy surge de empezar a entender que nuestra esperanza es una esperanza viva. Ya entendemos que viva tiene que ver, obviamente, con Jesucristo, quien está vivo. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos no tenían tan claras las cosas, ellos decían claramente, sí decían que su esperanza estaba en Dios, en Jehová. Dios era su esperanza. Eso es perfectamente correcto y eso es lo mismo que decimos nosotros, nada más que nosotros tenemos más claro cómo, ¿por qué? Porque por medio de Jesucristo nosotros entendemos mucho mejor a Dios, entendemos mucho mejor su carácter, porque eso escondido, digamos, o difícil de entender de Dios es visible y claramente comprensible por el Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Entonces, nuestra esperanza está viva porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y Jesucristo está vivo. Ahora, no sé si algún día has recapacitado en que nosotros tenemos un Dios vivo, o sea, un Dios vivo y que está siempre atento, un Dios que no necesita dormir porque no se cansa, un Dios que es todopoderoso. En el momento en que tú pienses, recapacites, medites, le des vueltas a esas ideas, luego lo vamos a ver más, pero ahora de una vez empieza a entenderlo, tú vas a poder, tu esperanza va a crecer. Cuanto más entiendas atributos o cuanto más conozcas a nuestro Dios. Así como cuanto más lo conoces, más confías en Él, cuanto más lo conoces, también vas a tener más esperanza y eso te va a ayudar en tu peregrinar, ¿sí? Entonces, el hecho de que digamos que es una esperanza viva quiere decir que nuestra esperanza no es una esperanza estática, es una esperanza que siempre es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque está viva y como cualquier ser vivo, el ser vivo nace chiquitito, va creciendo y va haciéndose fuerte y cada vez más capaz y cada vez más independiente hasta que llega a ser maduro y completo, ¿sí? Es lo normal, eso es lo que sucede con un organismo vivo y la esperanza no es distinta. Nace, Dios la pone, pero también crece. Y entonces la pregunta de hoy, ¿y cómo podemos hacer que crezca la esperanza, siendo que la esperanza es algo tan importante? ¿Cómo puede ser que yo incremente la esperanza o que Dios la incremente o lo que sea, pero que cada vez tenga más esperanza de modo
que pues mi peregrinar en este mundo sea cada vez mejor, de modo que no tenga esas caídas que he tenido, de modo que no avergüence a Cristo, de modo que no lastime a nadie, de modo que mi ejemplo estimule a otros para que otros quieran caminar con un Dios tan bueno como el nuestro. Entonces, ¿cómo puedo hacer que se incremente la esperanza? De eso trata el día de hoy. Y para eso requiero que vayamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer un texto largo del 1 al 10. Ahora lo leemos juntos. Primero, nuevamente, a lo mejor parece repetitivo, pero vamos a pedirle a Dios que nos hable y nos ayude. Padre, ponemos esta enseñanza en tus manos, de modo que nos hables y nos hagas entender. O como dice la Escritura, también en el Salmo 119, abre mis ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley. Queremos que abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver esas cosas tan hermosas que tú tienes en tu palabra y que puedan implantarse en nuestro corazón para que den un fruto muy bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a leer. Van a aparecer los versos ahí en la pantalla y puedes leerlos de ahí o puedes leerlos de tu Biblia, pero vamos a leer. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 10. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué te parece ese texto? Ese texto es digno de que lo tengas bien guardadito y que lo vuelvas a leer muchas veces. Y uno pudiera decir, como la semana pasada, un texto largo, un texto que parece un tanto complicado, a veces como es tan largo ya no se sabe bien de qué estamos hablando, ya no, entonces como que cuesta, pero no te preocupes, porque lo vamos a ver despacito, lo vamos a ir analizando, como siempre te recomiendo, y dividiéndolo en partes pequeñas para que podamos irlo entendiendo mejor. De hecho, hoy más nos vamos a enfocar en una parte de ese verso, pero la parte que nos interesa de ese verso, que es del versículo 3 al versículo 5, está dentro de un contexto, por eso lo leo, ¿sí? O sea, yo leo ese texto completo. ¿Por qué? Porque los versos que hoy más nos interesan, que son el 3, el 4 y el 5, esos versos están dentro de un contexto. Del 3 al 5 específicamente dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el verso.
Ese es el verso. Pero ese versículo, esos versículos están dentro de un contexto. Y entonces, muchas veces las respuestas que tenemos o que buscamos están ahí, están precisamente en el contexto, o antes o después, o antes y después. Y eso nos ayuda a tener interpretaciones correctas de la palabra de Dios y a no inventarnos cosas raras. O sea, ¿por qué? Porque las cosas se tienen que entender en el contexto en que se escribieron, en el contexto también, si tú quieres, histórico y lo que tú quieras, y en las personas que se les estaba diciendo, pero sobre todo hay que entenderlas en el contexto donde están escritas. O sea, el texto es más largo, el texto tiene un propósito y entonces esas palabras o esos versos no los vamos a sacar de ese contexto, sino los vamos a entender en ese contexto. Y es como mejor los vamos a entender, porque muchas veces basta seguir leyendo para encontrar la respuesta de algo que decimos, pero ¿por qué dice eso? Y quizás lo que ahora nosotros decimos es eso. Vamos a ver, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bueno, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice esa secuencia de cosas? ¿Por qué dice que nos gloriamos en las tribulaciones? Porque, o sea, que nos gozamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia y que en otras versiones dicen perseverancia, y porque la paciencia producen prueba, y en otras versiones dice carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, dice. ¿Sí? ¿Por qué dice? ¿Por qué hay esa relación de cosas? Hoy es lo que vamos a estar tratando de entender. ¿Sí? O sea, creo que, creo que siendo algo tan importante, lo que es la esperanza, yo creo que tú quieres tener más esperanza, ¿no? Siendo que la esperanza es una esperanza viva, tiene la facultad de crecer. Y yo quiero que mi esperanza crezca. Y yo quiero que tu esperanza crezca también. ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que entender para ir entendiendo bien este texto es que ese germen, vamos a entender la esperanza como un germen, como una semillita. Esa semillita de esperanza Dios la ha puesto en todas las personas, no exclusivamente en los cristianos. También eso ya lo vimos. Esa esperanza que tiene la gente, independientemente de la religión que tenga, esa esperanza con la que la gente vive y que le ayuda a, a vencer retos, a vencer dificultades, que le ayuda a llegar a alturas en su vida, a conseguir cosas en su vida, y que esa esperanza que Dios ha puesto en el corazón de forma natural, bueno, pues tienes que entender que por el puro hecho de que somos seres humanos, tenemos ese germen de esperanza adentro. Es algo chiquito, digamos, algunos tienen aún ese germen natural más desarrollado que otros. Hay gente que tiene esperanza, que es optimista como que por naturaleza. Ese optimismo, le da mucha fortaleza para no derrumbarse, le da muchas fuerza para volver a intentar una vez que ha caído y para levantarse, y ahora le robaron y volvió a poner otro negocio, y ahora le defraudaron y ahora lo engañaron, pero no se desanima y echa para adelante. Eso unos lo tienen más que otros no son así, otros son pesimistas, otros tienen ese germen muy pequeño o esa plantita muy subdesarrollada y viven deprimidos, viven sin esperanza, viven sin fuerzas, porque la esperanza tiene que ver con todo eso. Pero bueno, eso lo tenemos que entender. Todos tenemos eso, digamos, como algo incipiente, como algo chiquito. Pero cuando la persona se convierte, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestras maldades, cuando creemos en el Señor Jesucristo y solamente en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para tener la vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman,
dice que renace una esperanza viva. ¿Sí? Ahí ves. Esto ya es exclusivo de los cristianos. Lo otro lo tienen todos los humanos, esto solo lo tienen los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que nacen del Espíritu. Esos son los que tienen una esperanza nueva y además viva, que es la que nos interesa. Y es esa esperanza viva, exclusiva de los cristianos, que va a ser su compañera en el peregrinar de aquí a que nosotros alcancemos la culminación de la salvación, que también lo vimos la semana pasada, la culminación de la salvación, y nos va a acompañar esa esperanza en nuestro peregrinar, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos que esa esperanza incipiente que nació o que renació, esa esperanza viva que renació, hagamos que cada vez sea más grande y cada vez esté más vigorosa? Bueno, te voy a dar 2 o 3 ideas. Eso sí, tómalas muy en serio, porque estas, lo dice la Biblia, así es como la esperanza va creciendo. La primera de ellas es por la búsqueda de Dios en oración y en obediencia. Sabemos que nuestro cristianismo no es místico, o sea, sabemos que ser cristiano es ser cristiano siempre, en todo momento, ser cristiano en toda circunstancia. Ser cristiano es estar consciente de estar con Dios y eso es lo que además queremos hacer. Ahora, lo que quiero decir con esto es que la oración sin obediencia no sirve, porque Dios dice que no escucha a los rebeldes ni a los desobedientes. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese escucha. Entonces aquí estamos hablando de que andando en el Espíritu, caminando con el Espíritu, porque cuando tú pecas, tú te alejas de Dios, como pasó con Adán y Eva, se alejaron y se escondían de Dios. Yo no quiero ni alejarme ni quiero esconderme de Dios. Yo quiero y sé que Dios está cerca y yo no quiero que se rompa eso tan hermoso que es la comunión y la cercanía con Dios. Entonces, andando en el Espíritu y específicamente con esos tiempos de oración, de meditación en Dios, de meditación en los hechos de uno, de meditación en lo que uno quiere ser con Dios, así es como también la esperanza va a incrementarse por medio de esas llenuras del Espíritu, por entenderlo así, que es cuando tú estás ahí en tu cuarto, cuando o te pones unos tapones y no puedes estar en el cuarto y los demás están con la televisión puesta, entonces a lo mejor te pones unos tapones o te pones en un rincón y te pones a buscar al Señor o te sales y te vas a un lugar donde puedas estar un poco más tranquila y entonces pues te pones a buscar y buscas al Espíritu de Dios. Sí, dice Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, se puede abundar en esperanza. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y tú sabes que el Espíritu Santo está siempre cerca de aquellos que caminan en el Espíritu, que es exactamente lo contrario de caminar en la carne. Y caminar en la carne es caminar en los deseos de la carne, y caminar en los placeres, y caminar en las cosas que sabes que no debes caminar. Pero cuando andas en el Espíritu, entonces dice que el Espíritu te hace que abundes en esperanza. Te cambia algo por dentro. No se siente lo mismo, o sea, no te lo tienes que imaginar. Las cosas que tú sientes, los miedos que pueden aquejarte, no sé, los temores o las cosas que se sienten aquí adentro son diferentes cuando una persona anda en el Espíritu o cuando una persona no anda en el Espíritu. Una persona, y así es, desde el Antiguo Testamento decía que una de las consecuencias de la desobediencia, una de las maldiciones de la desobediencia era que
que el corazón, la persona estaría como con miedo, temerosa. O sea, dice que aún así que se moviera por el viento la hoja de los árboles y estaría asustado. ¿Qué pasó? Parece que su corazón está todo el rato así como con miedos, ¿no? Entonces, así sucede. Pero sin embargo, el que está con Dios está confiado. Dice que está confiado como un león. O sea, está... eh, ven las cosas de forma distinta, definitivamente. Una persona que está, eh, que el espíritu lo ayuda, que el espíritu lo llena, y entonces dice que esa persona puede abundar en esperanza. Y así como puede abundar en esperanza porque anda con el espíritu, así va a írsele acabando la esperanza por andar en la carne hasta que no tenga nada de esperanza. Y nosotros no queremos eso. Yo no quiero eso para nadie. Yo no quiero eso para ti, yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso para nadie cuando tenemos un Dios tan bueno a quien podemos servir, alguien tan hermoso como el Señor Jesucristo. O sea, tienes que vivir en el Espíritu, vive en el Espíritu, y entonces tu vida va a ser distinta y vas a abundar en esperanza. ¿Sí? Ahora, punto número 2, ¿de qué otra manera, según las Escrituras, podemos nosotros abundar en esa esperanza? Bueno, pues por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la meditación, por medio de estar pensando en las cosas que convienen pensar. Tú sabes que nuestra mente le encanta divagar, a nuestra mente le encanta eh, distraerse en muchas cosas y hay muchas que que le atraen mucho a nuestra mente, pero sin embargo nosotros tenemos la obligación de alguna manera domesticar nuestra mente, de ponerle rienda a nuestra mente para que no piense lo que la mente quiera o lo que el diablo te diga o lo que, o sea, te están distrayendo de uno o de otro lado, no. Y entonces es nuestra obligación meditar y atesorar en nuestra mente pues las promesas de Dios, la ley de Dios, las promesas de Dios. O sea, cuando una persona piensa en otra persona. Por ejemplo, eh, 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 algo muy sencillo, tú piensas en un futuro, en unos novios que se van a casar y que no están juntos ahora, pero ella o él piensan en el otro y piensan en la promesa, o sea, en el momento en que estén juntos, que estén casados juntos. Piensan en el momento cómo puede ser, cómo van a estar viviendo juntos. Y ya saben que van a vivir en aquella casita de aquel pueblo. Y entonces piensan en eso y eso alimenta y fortalece ese vínculo que ya está hecho. ¿Sí? Bueno, pues no es muy distinto. Nosotros necesitamos meditar de manera voluntaria, de manera disciplinada también, en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, en lo que Dios quiere que estemos pensando y lo que hace bien a nuestra alma. Dice en 2 Corintios capítulo 10, no lo vamos a ver, pero dice que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. O sea, tú tienes que agarrar tus pensamientos y llevarlos cautivos. O sea, no los puedes dejar que se vayan por acá y por allá y a todos lados como si fueran cabras que se escapan. No, sino que tienen que estar cautivos y tienen de una forma decidida o con una actitud eh, eh, precisamente activa, de una forma positiva, no pasiva, tienes que llevar tus pensamientos a donde les hace bienestar, a donde tus pensamientos van a pensar en lo correcto, en lo que va a ayudar a tu alma, lo que va a ayudar a tu esperanza. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así, no lo busquen, solamente escuchen, dice, por lo demás, hermanos, decía Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice, en esto pensad, en esto pensad. Ahora, precisamente el apóstol Pablo estaba hablando la epístola a los filipenses, es una epístola que si tuviera un título se llamaría la epístola del gozo. O sea, está diciéndoles que en medio de las dificultades se sientan gozosos,
como él está gozoso a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba siendo injustamente tratado y estaba preso, pero estaba gozoso y estaba confiando en el Señor, porque el Señor en nuestra debilidad, Él se fortalece y Él nos ayuda y Él se glorifica. Ajá. Entonces dice, y si hay algo bueno, alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Me entiendes? Y está hablando precisamente de que tiene que estar tu corazón gozoso, que es bueno porque hay muchas razones para que a pesar de que estés viviendo una situación difícil, estés gozoso y gozosa. Es lo que les estaba diciendo. Y en ese contexto le está diciendo, piensen en todo lo bueno, lo amable, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que hay que estar pensando en eso piensen. No permitan que sus pensamientos piensen en cualquier cosa, sino que piensen en lo que conviene pensar. Yo sé que para eso hay que ser disciplinado, hay que tener disciplina, pero bueno, pues eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que dice la palabra, hay que esforzarse, ¿sí? ¿Por qué crees que la televisión, que el Netflix, que el YouTube y que todos los streamings y todas las redes sociales hoy en día han aprisionado tantas mentes? O sea, yo creo que la mayoría de las mentes. ¿Por qué? Porque no hay ni que pensar, no hay que disciplinarse nada, o sea, solamente hay que dejarse llevar, o sea, uno te lleva al otro y el otro al otro, y como todos aparentemente muy interesante y esto, y entonces ya estás viendo algo que no habías pensado ver porque habías empezado a ver hace 35 minutos, pero ahora ya estás viendo otra cosa totalmente distinta y ya te estás metiendo en recovecos donde al principio no habías pensado que querías ir para allá. Y entonces es como dejarse llevar. Y ahí está la gente dejándose llevar. No hay que pensar, no hay que esforzarse, no necesitas disciplina, no necesitas ninguna actitud disciplinada, activa, donde te esfuerces. No se necesita nada, solamente se necesita dejarse llevar. Y para caminar con Dios sí hay que esforzarse. Porque dice la Escritura también, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos son los que van por la puerta grande de la destrucción. Son pocos los que caminan en la puerta angosta, en el camino estrecho hacia la puerta angosta, ¿sí? Son pocos porque hay que esforzarse. Entonces, hay que esforzarse en lo que pensamos. Porque cuando tú pienses y medites en las promesas de Dios, cuando pienses y medites en los tiempos donde te encuentres con ese hijo pequeñito que se te murió, cuando pienses que te vas a encontrar con tu mamá, hermosa mamá que te enseñó del Evangelio y que ya murió, cuando pienses que, o sea, empiezas a pensar en esas promesas que Dios ha dado. Cuando veas que tu cuerpo que es paralítico, que tu cuerpo que le falta una pierna, un brazo o los dos, o que tienes esta enfermedad, que estás acusada, o sea, que estás ya con un veredicto de muerte de aquí a 3, 4 meses, ¿sí? Y piensas en eso, surge la esperanza de las promesas de Dios, porque dependen de su palabra, dependen de lo que Él ha dicho. Y Él no miente, y sus palabras no pasarán, dice. Y en Él son sí y amén las promesas de Dios. Entonces, cuando piensas en eso, pues entonces obviamente hasta te sale una sonrisa, o sea, solamente de pensar que esa mamá está pensando en su hijo que se le murió y que tenía 7 años y que tuvo, o sea, se puso tristísima durante 2 años, casi no sale adelante, o en esa familia que en un accidente murieron todos o casi todos, y entonces sabe que los va a ver, sabe que por la gracia de Dios estaban en pie, que por la gracia de Dios eran hijos de Dios. Y entonces sabe y tiene la esperanza absoluta de que los va a ver. Bueno, pues hasta la cara le cambia y hasta su esperar en este mundo es diferente y hasta su tristeza se convierte en gozo, como dice, ¿no? Así como dice, bien está la noche y está la tristeza, pero luego viene el día y también surge la esperanza. Entonces, importantísimo. Pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Viendo Netflix? No. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues meditando voluntariamente, encerrándote, leyendo cosas buenas, leyendo cosas que te hacen pensar, leyendo cosas que te llevan al cielo propiamente, ¿no? Que te llevan ahí a pensar en lo que va a ser cuando nos muramos o cuando Dios venga por nosotros, y entonces eso hace que tu esperanza se incremente, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver el texto particular que estamos viendo
que está dentro de ese texto largo que leímos al principio. Y entonces vamos a ver ahí otra parte importantísima. Esta parte, digo, todo esto es importantísimo, pero aquí vamos a encontrar algo muy, muy interesante. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer hoy, que bueno, ya llevamos bastante tiempo, pero esto es básicamente lo último y más importante que vamos a ver ahora, y y requiero que estés muy despierto. Espero que no estés cansado ya, que tomes agua si quieres, yo también voy a tomar, y que escuches. Así que bueno, vamos a leer los versos de Romanos capítulo 5 del verso 3 al 5, y los voy a leer en dos versiones diferentes. Primero lo voy a leer en la versión que siempre leemos, que es la versión Reina Valera 1960, y después lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, porque en esta ocasión la Biblia de las Américas lo dice todavía más claro, donde puedes entender un poco mejor las cosas, ¿sí? Entonces, lo voy a leer primero en la Reina Valera. Dice así el verso 3 al verso 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, en la Biblia de las Américas dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta ahí todo está igual. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Están muy similares, pero hay un par de diferencias. Una de ellas dice, en un lado dice prueba, que la paciencia produce prueba y que la prueba produce esperanza. Pero la otra dice que la paciencia produce carácter probado y el carácter probado esperanza. Esa es una gran diferencia para entenderlo bien. O sea, vean la secuencia. Dice, debemos de gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado. O en algunas versiones solamente dice carácter. O en otras versiones dice experiencia. Pero creo que la mejor es esta, carácter probado. O sea, un carácter a prueba. No un carácter que se desmorona por cualquier cosa, no, sino un carácter probado, una persona de hierro. Y no porque seamos de hierro, sino porque es el Señor el que nos fortalece, ¿sí? O sea, es el Señor el que nos lleva a que cambiemos que nuestras debilidades en Él se fortalezcan. Es el Señor el que nos enseña y nos fortalece para poder enfrentar las cosas difíciles con buena cara. Definitivamente. Entonces, esta traducción está muy bien. Entonces, vamos a ver, la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Qué interesante. ¿Por qué el carácter probado produce esperanza? Porque un carácter ya fortalecido, probado, un carácter que ha pasado 1000 batallas, que ahora ha cambiado, es como si hubieran metido, no sé, como si hubieran metido al fuego una espada y la hubieran calentado y la hubieran vuelto a martillar y la hubieran templado y no sé, se me ocurre. Pero ¿por qué luego el carácter probado dice que produce esperanza? Y la esperanza no desilusiona. Ahí está la segunda diferencia de las dos traducciones. En la primera traducción dice, y la esperanza no avergüenza. Está perfecto. Pero creo que se entiende todavía mejor diciendo la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque cualquier otra esperanza, como las que vimos la semana pasada y la anterior, sí desilusionan. O sea, tienes la ilusión de algo y sin embargo cuando eso pasa ya te desilusionas.
no era lo que esperabas. O la esperanza del impío perece cuando el impío muere. La esperanza del malo muere con él. Así dice el libro, la escritura, la Biblia, ¿sí? Pero aquí dice que cuando crees en el Señor, cuando crees en sus promesas, cuando esa esperanza surge y crece, dice que la esperanza no te va a desilusionar. O sea, no vas a estar un día desilusionado como diciendo, ay, es que Dios me falló, es que Dios había dicho esto y mira, nada más no me cumplió. Aquí sí, aquí todo el rato. Yo estoy cansado de trabajar con gente que no cumple. Sí, estoy cansado de que me digan, sí, ya le voy a tener esto, ya para mañana le pagamos o ya para mañana ya le voy a tener esto que mandé a arreglar, ya para mañana y llega mañana y ¿qué cree que no? ¿Y qué cree que nada más me falta esto? Y deme chance de aquí al martes y en el martes seguro se lo entrego y así me traen, y así me traen, y así me traen. Desilusiona, ¿no? O sea, ya uno no tiene esperanza con esta gente. Pero con Dios no va a pasar eso. Con Dios no va a pasar eso. Porque la esperanza no desilusiona o no avergüenza. Nunca se va a sentir avergonzado una persona que confió en Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, quiero decirte que este texto hace eco a otro texto. O sea, eco es como cuando en una cueva, ¿no? O en un lugar así alto, o entre así, donde hay un espacio grande, una montaña y así. Y que gritas, ¿no? Y dices, ¡eo! Y al rato se oye, ¡eo! O sea, como que se repite. Bueno, hay un eco de este texto en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y también lo quiero leer en la Biblia de las Américas. Dice así: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Aquí ya no está hablando Pablo, está hablando Santiago, pero está diciendo algo muy similar. Pero lo que más me llama la atención es que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no dice, eh, mm, bueno, pues ni modo, tenemos que pasar por pruebas, pues tú sabes, y no, dice, tened por sumo gozo. Parece que ve las cosas de una manera un poquito más arriba, un poquito distintas. ¿Por qué? Porque tienes que saber que la prueba de vuestra fe te produce paciencia y que te va a hacer perfecto. O sea, cuando aquí habla de perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, quiere decir precisamente eso, que cada vez estés más apto, que cada vez tengas un carácter mejor, que cada vez tengas más capacidad para vencer cualquier cosa que tengas enfrente sin que os falte nada. Ajá. Entonces, aquí tienes dos versículos distintos de dos personas diferentes, inspiradas por el Espíritu Santo, diciendo más o menos lo mismo. Y entonces, volvemos a nuestro texto y volvemos a vamos mejor al de Romanos, que dice que la tribulación produce paciencia. Otra similitud, aquí dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, los dos están mirando las tribulaciones de una manera distinta a como muchas veces la miramos nosotros, a como la ve la gente en general. La gente no quiere tener problemas, la gente no quiere tener aflicciones, la gente no queremos tener tribulaciones. Bueno, ellos no eran exactamente igual, ellos decían, si las tribulaciones vienen, bienvenidas. Además, nos pondremos contentos porque sabemos que sirven para un propósito. Y este punto es importantísimo, pero vamos a irlo viendo. Ya casi vamos a terminar, pero esto es muy importante. Todavía como que no hemos llegado a lo importantísimo de que tú empieces a ver precisamente las tribulaciones y las aflicciones de una manera distinta. No puede ser que haya cristianos que se la pasen lloriqueando todos los días de su vida, porque eso no representa el poder de Dios de ninguna manera, porque eso no estimula a nadie a querer ser cristiano. Y bueno, una de las cosas por las cuales Dios nos deja aquí en esta tierra es para que otros conozcan el Evangelio. O sea,
no, no es correcto y hay que hacer los ajustes necesarios, y para empezar hay que hacer los ajustes necesarios en la manera como percibimos las aflicciones, porque no necesariamente son malas. ¿Sí? El hecho de que una persona se enferme, el hecho de que una persona tenga un accidente y Dios lo libre o no se lo lleve de ese accidente, no necesariamente es espiritualmente algo malo. El hecho de que te hagan una injusticia, el hecho de que te roben, es triste, hay que entender, hay que creer en Dios, pero precisamente por medio de la fe es cuando uno puede ver cualquier aflicción, uno la tiene que empezar a ver con otros ojos, porque evidentemente esta gente la veía con otros ojos, sino ¿por qué dice Santiago, tened por sumo gozo? ¿Es que está loco Santiago? O sea, ponte feliz y contento porque te robaron, ponte feliz y contento porque te enfermaste. ¿Qué quieres decir? Ponte feliz y contento porque te persiguen por ser cristiano y por creer y por decir que el aborto está mal y por decir que está mal los gays y por decir que esto y que no debe de ser así, que tienen que convertirse, que tienen que hacerse o que tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo, ¿sí? Y entonces te persiguen por eso y entonces hasta te quitan derechos por decir la verdad y entonces que te pongas feliz por eso, pues si me está yendo re mal. Bueno, lo que pasa es que pues a lo mejor no es que sea malo, por lo menos no espiritualmente malo, y más si te das cuenta que cuál es el propósito principal y lo más importante de la vida. Pero ahora regresamos a eso. Vamos a ver. Vamos a ver entonces por qué esa secuencia, por qué la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y para eso pensé mucho, mucho, decir, ¿cómo puedo explicar eso? ¿Por qué más o menos creo entender esto, ¿no? Y entonces recordé que hace mucho tiempo, cuando yo era joven, yo fui maestro de natación de niños. ¿Ah? Entonces se me ocurrió hacer eh, una analogía con la natación, o sea, nadar, o sea, saber nadar, tú sabes, ¿no? O sea, para cruzar un río, para meterte a nadar en el mar, para meterte a nadar en una alberca o en una piscina profunda, para ir a un lago y estar ahí, no solo chapoteando, sino yéndote a nadar y coger una barquita si hay, o un tronco, lo que sea. Entonces, yo me acuerdo que yo fui maestro y entonces creo que ahí puedo encontrar una analogía interesante, porque como te dije al principio, la esperanza no solamente la tenemos como un germen, sino que además nace, y como un bebé nace, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en que la resurrección, tanto de Jesucristo como la nuestra, es verdad. Y entonces ahí tenemos, y eso lo comparo yo con la capacidad natural que tiene un bebé para nadar. Y tú dices, un bebé para nadar, a los bebés hay que meterlos a cursos para nadar o aprenden ya cuando tienen 7, 8 años. No, no, déjame decirte que no. Los bebés traen un instinto, algo que Dios puso adentro de ellos, que tiene que ver con nadar y con la supervivencia, obviamente, y que Dios lo puso ahí, nadie les enseña, Dios lo puso. Y estaba yo pensando que el bebé cuando está en el vientre de su madre, tú sabes que va creciendo, el bebecito va creciendo, y después lo cubre un líquido que se llama el líquido amniótico, que hace que le provea amortiguación un ambiente adecuado para que se desarrolle y un ambiente donde lo aísla de los ruidos y lo aísla de los golpes y muchas cosas así, ¿no? Y ahí está flotando en el líquido amniótico que llega a tener hasta más de 1 litro en un momento dado, y ahí está flotando el bebecito en el líquido amniótico. Pero el bebé, cuando está allá adentro, él respira el líquido amniótico y lo come y lo absorbe y lo respira y se lo mete a los pulmones en algo y después lo saca, porque su respiración no tiene que ver con sus pulmones en ese momento, sino su respiración es a través de la placenta, a través de la mamá.
¿sí? Entonces ahí está, pero tú imagínate al bebecito y está en el vientre de su madre y entonces está ahí y absorbe el líquido amniótico y en vez de broncoaspirar como nos pasa a nosotros, si absorbemos agua o el vómito o lo que sea, cualquier líquido, entonces no, ahí está y le sirve hasta para para que maduren sus pulmones, etcétera, etcétera. Ahí está. Pero cuando el bebé nace, entonces todo eso cambia. ¡Pum! Cuando nace, ya, del parto o la cesárea o lo que sea, ya nace y tienes al bebecito. Y el bebecito sabe que ahora el aire se respira, pero el agua no. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Solamente pasaron 3 segundos de que estaba dentro, o 5, o 10, o 10 minutos, da igual. Pasó nada de tiempo de que estaba en el vientre de su madre y ahora está afuera. Y ahora sabe que no debe de absorber ni tragar agua, ni mucho menos metérsela en los pulmones. ¿Quién se lo dijo? Ahora te lo voy a demostrar. Y para demostrártelo, te voy a poner una serie de fotografías. Primero una, y luego te voy a poner un video. Y te va a encantar. La primera es, y aquí solamente estamos hablando de cómo este bebé tiene algo adentro que es para nosotros, tiene una esperanza, tiene algo, una habilidad, tiene una habilidad ahí que Dios puso, que está chiquitita, pero ahí la tiene. Y es esa habilidad que tiene que ver con la supervivencia y para nadar. Fíjate en esta primera fotografía. Es una fotografía muy bonita y tú tienes a un bebé aquí, debajo del agua. Lo tienes que estar, no está nada preocupado, evidentemente. Está sonriente, parece que ve, en el agua no se ve tan claramente, pero sí se ven como formas, se ven sombras, etcétera. Si no traes un visor, pues no se ve. Pero ahí está, y bueno, está feliz y está chiquitín, está muy chiquitito. No está, trae la boca abierta, pero no está tragando agua, obviamente. Entonces, el niño ya lo trae. ¿Quién le dijo a este niño que debajo del agua, que es un ambiente parecido al líquido amniótico porque está inmerso en un líquido, quién le dijo que ahí ya no podía meterse agua ni a los pulmones ni siquiera al estómago? ¿Quién le dijo? No, Dios lo puso ahí, ¿sí? Y ahí está feliz el niño. Entonces, nadie lo enseñó, sino que lo trae. Ahí tenemos la esperanza, digamos, incipiente. Ahí tenemos la esperanza apenas. Ahora, te voy a poner un video. Un video. En este video, a ver, déjame ver aquí. Pónganlo, por favor. Y vemos este video que es muy, muy cortito, pero te vas a sorprender nuevamente. Ahí está un bebé, se acerca a la alberca y se cae a la alberca. Solito, solito. Solito se pone él en una postura, en una posición, sale de debajo del agua, no traga agua y además por instinto, digamos, o por algo que Dios puso, él solo se pone de manera que hasta puede respirar en el aire, no en el agua. Entonces, no sé, esto, además de bonito, es, bueno, es impresionante y además nos sirve para lo que estamos hablando. Ahí tienes la esperanza apenas nacida, ahí tienes la esperanza como Dios nos la ha dado, pero obviamente hay que hacerla crecer. ¿Cómo vamos a poder hacer crecer esa esperanza? Aquí yo quiero decir algo. Este bebecito que estás todavía viendo, porque yo me regresé al bebecito del principio, este bebé sí puede hacer eso y eso nada más. Lo que viste que hizo, que salió del agua y que se puso boca arriba para no ahogarse. Pero este bebé no tiene esperanza de nadar 25 metros, o sea, vamos a poner la próxima diapositiva. Aquí tienes una alberca olímpica. De hecho, es la alberca olímpica de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma, ¿no? De México. Y entonces,
Aquí tienes, esto es una alberca olímpica que mide 50 metros por 25 suelen medir de ancho. Y ese bebé no tiene esperanza de cruzar esa alberca, para nada. ¿Verdad que no? Para nada. Ahora, quizás tiene esperanza, no sé si ves aquí en la parte de izquierda, no sé si ves que ahí están las escaleras donde la gente se sube y se baja por ahí, y a lo mejor puede hacer un trayecto de esas escaleras hasta el primer podium que vemos ahí, a lo mejor eso sí tiene esperanza, pero no tiene esperanza ese bebé de cruzar esa alberca, porque no sabe ni siquiera para dónde tiene que nadar, es algo muy precario, digamos, muy apenas. Entonces, estoy usando intencionalmente la palabra. Ese bebé no tiene esperanza para nadar toda esa alberca. Pero sin embargo, si ese bebé lo llevan sus padres y le ponen retos y lo avientan al agua y le ponen a practicar y lo llevan en la mañana a la natación, tiene 5, tiene 3, tiene 2 años, en breve va a tener esperanza, pero tranquilamente, de cruzar esa alberca, de cruzar esa piscina, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar entrenamiento, tuvo que haber retos, tuvo que haber momentos en donde ya estaba harto quizás, donde ya no quería ir, donde tenía frío, donde prefería no ir porque estaba cansado o cansadita, no sé. Pero tuvo que vencerlos y después tenía no solo la esperanza de cruzar una vez, sino 2, 3, 4. Y si sigue entrenando esa persona, entonces pues tendrá esperanza de darle 10 vueltas a eso. 10 vueltas es medio kilómetro. No sé si tú has nadado medio kilómetro, pero si no estás acostumbrado, a los 200 metros ya no puedes con tu alma. ¿Sí? O sea, si no estás acostumbrado. Pero este tiene la esperanza de nadar eso medio kilómetro y hasta 1 kilómetro. ¿Quién dice que no? Pero este quizás niño, todavía niño, que está en estas clases de natación y que ya tiene esperanza de nadar medio kilómetro, todavía no tiene, o como dicen aquí en México, ¿qué esperanza tiene de nadar en el mar, por ejemplo, para cruzar desde Cancún a Isla Mujeres? Vamos a la próxima diapositiva. Ahí tienes Isla Mujeres, eso no es Cancún, eso es Isla Mujeres. Es una isla que mide más o menos 20 kilómetros de largo, es estrechita, es una isla pequeñita que está ahí en el Mar Caribe y que está justo enfrente de un lugar muy conocido que se llama Cancún porque es un puerto turístico muy importante a nivel mundial y que está en México, ¿sí? De aguas así de bonitas como se ven en esta foto. Ahora, esto es Isla Mujeres. Cancún está, vamos a suponer que estás mirando para allá, y la parte más cercana de Isla Mujeres a Cancún es de 6 kilómetros. La próxima diapositiva te va a dar una visión de un satélite. Y si tú te das cuenta, ahí a la derecha, arriba, dice Isla Mujeres. Esa es la isla que vimos hace ratito con sus hoteles. Claro, ahí no se ven los hoteles. Y luego tienes que en la parte de abajo está Cancún, ahí está, dice Hotel Zone, como la zona hotelera de Cancún, ahí tienes Cancún el pueblo, y luego un poquito más arriba tienes de donde salen los barquitos, un poco más arriba, donde está más estrecho el mar. De ahí son 6 kilómetros, de esa parte de arriba para Isla Mujeres 6 kilómetros. Bueno, a algunas personas les gusta nadar eso. Bueno, nuestro nadador de 7 años no tiene esperanza de llegar a Isla Mujeres. No, no lo hagan. ¿Por qué? Porque se va a ahogar, porque además hay olas y porque las cosas no son tan sencillas, ¿sí? Son 6 kilómetros. No te puedes agarrar de nada, son 6 kilómetros. Y entonces está entrenando nuestro nadador, está entrenando y sigue entrenando y entonces son bienvenidos los remolinos, bienvenidos. Tiene ahora sí, algún día tiene la esperanza de llegar a Isla Mujeres, entonces son bienvenidas los entrenamientos, bienvenidos las ligas que luego les ponen para hacer, para jalarlos y que ellos tengan que esforzarse como si estuvieran nadando en contracorriente para fortalecer sus músculos, para hacer que su cuerpo empiece a tomar esa forma diferente, donde la espalda se les hace más grande, donde los muslos se les hacen más grandes, donde
empiezan a adaptar al agua y donde no se cansan simplemente, sus pulmones tienen una capacidad tremenda para estar nadando y en un momento dado, porque tiene la esperanza, porque ya conoció que pudo hacer esos 10 largos de medio kilómetro, ¿sí? Tiene la esperanza, pero no lo va a poder hacer. Por eso son bienvenidas los entrenamientos, las desmañanadas, por eso es bienvenido todas las dificultades los retos que tiene que vencer para que pueda cruzar de aquí hasta aquí. 6 kilómetros. Y cuando lo ha cruzado, sabe que, bueno, lo que no era capaz, de lo que no tenía esperanza hace unos años, ahora lo logró. Pero esta persona todavía no tiene la capacidad de cruzar el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es la próxima diapositiva. Ahí tenemos una parte de Francia. Ajá. Y entonces aquí vemos, bueno, esto es Francia, pero bueno, del otro lado vamos a tener a Inglaterra, porque el Canal de la Mancha es ese estrecho de mar que separa Francia de Inglaterra. Inglaterra o el Reino Unido, bueno, son unas islas muy, muy, muy grandes, pero son islas al fin y al cabo, y lo que se llama la zona continental, que es donde está Francia, donde está España, donde está Alemania, donde está, ¿no? Es la zona continental, la zona del continente, están separados por el Canal de la Mancha, que en su lado más estrecho son 33 kilómetros, casi 34. Con la próxima. Aquí tenemos el Canal de la Mancha. La parte de abajo, esto es Francia. La parte de abajo es Francia, ahí donde dice Calais o Calais o como se diga. Eso es Francia. Luego tienes el mar y luego tienes la parte más estrecha, está entre Calais y Dover. Ya eso es Inglaterra, ¿sí? De un lado a otro son 33 kilómetros y hay gente que lo cruza, ¿sí? Hay mujeres y hombres que cruzan el Canal de la Mancha en un día bueno, porque si no hay unas olas y unas rocas impresionantes, ¿sí? Pero pueden cruzarlo y lo han hecho y lo cruzan. 33 kilómetros, ¿te imaginas? 33 kilómetros, a lo mejor yo no los hago ni caminando. A lo mejor tú dices 33 kilómetros, no, hombre, pues si lo más que camino son 3 kilómetros y ya me duelen, ya me salieron ampollas, ¿no? Pero son 33 kilómetros nadando el mar con todas las dificultades que tiene el oleaje, todas las dificultades que provee la corriente. Pero ¿qué pasa? Que ese que pudo cruzar de Cancún a Isla Mujeres tiene la esperanza de lograr eso. ¿Por qué? Por el ejercicio, por la disciplina, por los retos, por las corrientes que ya tuvo que vencer, por las ligas la resistencia de las ligas que ya tuvo que vencer, por todas esas dificultades que ya venció, por eso tiene esperanza. Ahora, ya si quieren, pueden echarle un ojito más aquí al mapa de Inglaterra arriba y de Francia abajo, del Canal de la Mancha. Y si quieren, regresamos ya. Ahora, ojalá y esto te sirva para entender por qué esa secuencia. ¿Por qué esa secuencia donde la tribulación produce paciencia, carácter probado? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un muchacho que se atreve o una muchacha que se atreve a nadar de Cancún a Isla Mujeres, ya no estás hablando de un bebecito como vimos al principio, estás hablando de alguien muy perfeccionado ya en eso de nadar, ¿sí? No es total, pero ya está muy aventajado, ya está muy adelantado, ya está muy superior a la mayoría, ¿sí? Estamos hablando de dos personas diferentes, aunque sea el mismo, pero en medio hubo mucho entrenamiento, en medio hubo lágrimas, en medio hubo cansancio, en medio hubo muchas cosas. Y eso es exactamente lo que quiere decir aquí. Por eso dice, y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a ser como ese. Yo quiero llegar a ser como ese nadador, claro. Estamos hablando metafóricamente. Entonces, sí me entiendes, sí lo estás entendiendo. Las necesitamos.
Necesitamos las tribulaciones, necesitamos las aflicciones porque tienen un efecto positivo en nosotros, porque tienen un efecto que nos van a hacer mejores, que nos van a perfeccionar, que nos van a hacer más completos, más capaces. Por eso dice que entonces dice la paciencia, carácter probado, el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, el carácter probado produce esperanza, así como el que ya pudo y logró hacer 8 kilómetros en su piscina, en donde no hay corriente, donde no hay olas, pero ya hizo 10 kilómetros, tiene esperanza, porque ya tiene un carácter probado, porque ya tiene una condición física probada y ahora tiene esperanza de hacer esos 6 kilómetros mucho peores de olas y de corrientes de Cancún a Isla Mujeres. Y cuando logró eso, ahora tiene esperanza de un nuevo reto que es cruzar el Canal de la Mancha. Tiene esperanza. ¿Por qué tiene esperanza? Porque tiene el carácter probado, porque ya probó que sí, que todo ese esfuerzo termina redundando en más fuerza, que termina redundando en confianza y específicamente en esperanza, ¿sí? Entonces, creo que está muy sencillo, creo que por eso Dios permite la aflicción, por eso creo que Dios permite eh, las tribulaciones y las enfermedades y muchas cosas que Él permite, no porque es malo, sino porque es bueno. Y solamente ya para terminar, si no se nos va a hacer muy largo. Piensa, Dios es bueno, ya lo sabes. Jesucristo, no ha habido uno como Él, no ha habido mejor persona en este planeta, nunca en la vida. Jesucristo, Dios mismo, tomando forma de hombre y caminando entre los hombres y entre los pobres y entre los heridos y entre los enfermos y entre los paralíticos y entre los endemoniados y entre los necesitados. Si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo caminó en esta tierra y sanó enfermos y resucitó muertos que además la gente que se había quedado sin ellos estaba tristísima, inconsolables, y resucitó. Pero tú sabes que resucitó un par de ellos nada más, o quizá uno más. Y tú sabes que sí es verdad que sanó a muchos enfermos y que dio la vista a muchos ciegos, a algunos, a muchos, pero no a todos. ¿Lo podría haber hecho que todo el mundo que era ciego ahora ya no fuera ciego? Sí, sí lo puede hacer, perfectamente lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Y sí es verdad que muchas veces a todos los que le llevaron en esa tarde, a todos los sanó, pero no sanó a todos los de otros pueblos tampoco, no sanó a todos los de la tierra, no los sanó. ¿Por qué? ¿Por qué los dejó sin sanar? ¿Por qué nosotros nos preguntamos por qué las enfermedades? ¿Por qué nos preguntamos por qué? Porque nosotros tenemos una idea incorrecta de lo que son las aflicciones y de lo que son las tribulaciones y de lo que son las enfermedades. Y nosotros tendemos a verlas como algo malo, pero sin embargo, si hubiera sido algo malo, el Señor los hubiera quitado. O sea, no podemos nosotros ignorar eso que produce la tribulación, las enfermedades, las aflicciones, lo que produce, ese efecto benéfico a nivel del alma, en donde lo más importante se resuelve. Cristo vino a salvar a los pecadores. Sí vino también a quitar enfermedades y es verdad que en un momento dado, en el tiempo venidero, en el reino venidero, entonces sí no va a haber ninguna enfermedad, sí que no va a haber ningún ciego, sí que no va a haber ningún paralítico, ni nada, ningún loco, ni va a haber ninguna persona endemoniada, nada de eso va a suceder en el reino venidero, ¿sí? Pero aquí sí lo hay, aquí sí hay. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el reino venidero y porque tienen una capacidad para que nosotros, tengamos un bien mayor. O sea, las aflicciones nos pueden poner en la condición eh, espiritual perfecta para que busquemos a Dios. De otro modo no lo buscaríamos. Las aflicciones o las tribulaciones pueden hacer que nosotros pongamos a prueba las palabras de Dios, que son veraces, que son verdaderas, y entonces nuestra fe crece, y entonces nuestro carácter cambia, y entonces sí,
podemos hacer algo bueno en esta tierra mientras somos peregrinos. Entonces, no ignoremos, veamos con ojos distintos lo que son las aflicciones, veamos que sí vamos a tener aflicciones y tribulaciones y enfermedades y muchas cosas e injusticias que nos van a afligir, pero dice Pablo y dice también Santiago Tenez por sumo gozo, nos gloriamos en ellas. Y yo quiero tener ese estado, o sea, yo quiero ver las cosas como la Biblia las enseña. Y aquí estamos viendo que la Biblia enseña las enfermedades y enseña las aflicciones de una manera distinta a como quizás nosotros las enfocamos. Nosotros tenemos que adaptarnos a la forma como la Biblia lo ve, porque es entonces cuando vamos a poder tener los beneficios. Y entonces cuando estemos en diversas pruebas y cuando estemos en aflicciones, podamos alzar nuestros ojos y podamos decir, gracias Señor, porque yo sé que tú vas a hacer algo aquí adentro. Y entonces vamos a ver ese momento durísimo, ese momento de aflicción, lo vamos a ver como una oportunidad del Espíritu Santo en tratar con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Gracias Padre amado por tu palabra. Haz Señor que lo que es tan imperfecto, lo que nosotros podemos explicar con tantas lagunas, Señor, tú lo pongas en el corazón de todos los oyentes, Señor, y que tú hagas que tu palabra florezca, Señor, poderosamente en el corazón de todos los que estamos aquí. Queremos de veras glorificarte con nuestras vidas. Queremos de veras, Señor, que todos se den cuenta que, que tenemos un Dios verdadero, que hemos nacido de un Dios verdadero, que sí que es verdad que nuestras vidas no son normales porque nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso, que está vivo y que nos ayuda todos los días. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues amén, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Que Dios te bendiga mucho, medita en su palabra, pon en práctica todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos hablado y que el Señor te ayude en todas las cosas y te bendiga esta semana. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima.